estructura de la formación de las palabras. O sea, básicamente en el texto hebreo, en los versículos, cómo se, digamos, cuando yo voy a transliterarlo, cuando yo voy a sacar una conclusión de un texto, realmente debo entender esta parte. Debo entender, bueno, en el texto hebreo primero que debo, digamos, agarrar, de dónde me agarro, del verbo, del sujeto, de un sustantivo. Y en la próxima diapositiva vamos a ver algo acerca de la morfosintaxis. Y vamos a ver que la morfosintaxis va muy pegada, muy ligada a todo lo que les estamos hablando ahorita en este instante. Y es que básicamente van ligadas porque ambas sirven de una u otra forma pues para desarrollar lo que estamos, digamos que, compartiendo ahorita. O sea, van muy de la mano y vemos aquí de esta forma que la morfosintaxis es una palabra que se produce de la unión de dos vocales, morfología y sintaxis. Ya vimos que estudia la morfología y dice que la morfología estudia la estructura interna de las palabras, mientras que la sintaxis se ocupa de analizar la interpretación de la palabra dentro de la oración. Como ambas cosas están ligadas, se completa el término de morfosintaxis. El término no es, digamos que exactamente sinónimo de la gramática, puesto que esta última abarca más elementos, además de la morfología. Pero digamos que en este caso, cuando nosotros hablamos de morfosintaxis, vamos a hablar que una es, digamos, encontrar la forma de cómo están escritas las palabras y otra de la sintaxis es de sacar el contexto original de lo que está hablando la escritura. En este caso, bueno, lo volvemos a repetir, vamos a estudiar el Salmo 1 y acá en la siguiente diapositiva ya lo vamos a empezar a ver. Entonces, bueno, vamos a leerlo desde una versión que es muy conocida por todos nosotros y es la versión Reina Valera 1960, por eso usted va a ver ahí, digamos que no va a ver los nombres restaurados porque quise colocarlos tal cual como aparecen para que nosotros pues después vayamos a ver en el texto hebreo si realmente lo que está traducido ahí está totalmente bien o se puede entender de otra forma o digamos que dentro de las personas digamos que vemos ahí de manera negativa, digamos un ejemplo, aquí vemos al escarnecedor, aquí vemos a las personas que son malas, dice ahí consejo de malos, vemos pecadores y vemos escarnecedores. Entonces, ¿qué es un escarnecedor? ¿Qué es un pecador? ¿Qué es un malo? Y si en el idioma hebreo, yendo a la morfología, realmente yendo a la morfosintaxis, si realmente es tan liviano como pareciera verse ahí o, o realmente nos está hablando de algo que es muy fuerte. Cabe aclarar que vamos a ver más adelante en la consecuencia de manera positiva al cabo de yo guardarme de hacer todo este tipo de cosas, digamos de no andar en consejo de malos, de no estar en camino de pecadores ni sentarme en silla de escarnecedores, vemos que la consecuencia positiva que sucede en nuestras vidas es que se forma algo en nuestras vidas que son raíces en nuestras vidas. O sea, que el Eterno nos acentúa en su palabra y nos hace personas importantes para Él y muy útiles para Él. O sea, que eso es una consecuencia que básicamente es por lo que nosotros estamos luchando en ese tiempo. Entonces, si las consecuencias positivas son tan grandes, o sea, son prácticamente la revolución o digamos que el cumplimiento del llamado en nuestras vidas, para que ustedes me entiendan, digamos que las consecuencias de manera negativa, si realmente son tan livianas como aparecen en el texto en español, o son totalmente graves como para el hecho de incumplirlas, pues simplemente, básicamente se puede perder nuestro llamado o no deberíamos llamarnos hijos de Dios, sino eh, digamos que en otros textos lo podemos entender. Cuando nuestro Yeshua decía claramente que los que no vivían conforme a su palabra, básicamente eran hijos del adversario. Entonces, por eso son tan fuertes esos textos y ahí los empezamos a ver. Entonces, bueno, vamos a leerlo y acá dice, lo voy a explicar en orden. Vemos Salmo 1, verso 1, dice el justo y los pecadores. Entonces dice de la siguiente manera, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vemos el texto como aparece en la Reina Valera, y ahorita vamos a empezarlo a estudiar cómo aparece en el texto hebreo. Pero antes de eso, pues yo quisiera mostrarles algo un poquito acerca de qué son los salmos, digamos, en el contexto hebreo. Ahí ustedes ven que en la diapositiva aparecen sus formas, aparecen todo este tipo de cosas. Entonces, para que ustedes tengan un poquito más y se centren un poquito más en lo que estamos hablando, entonces los salmos, que en hebreos se escribe Teilín, básicamente significan alabanzas, y son un conjunto de 5 libros de poesía hebrea que forman parte del Tanaj israelí y del primer pacto. Está incluido entre ellos los llamados libros sapiensales, también se le conoce como alabanzas o salterio. Entonces, en las Biblias, digamos, latinas, también en inglés, solemos encontrarlos después del libro de Job. O sea, cuando se finaliza el libro de Job, de Proverbios y Cantares, los encontramos ahí como muy cerquita de todos estos libros. Y en la Biblia hebrea, el libro de los Salmos se encuentra al inicio de la tercera sección, llamada los Ketubín. Escritos, Ketubín es escritos en español. Y bueno, entonces encabeza la sección de los libros llamados didácticos, en cambio de las versiones latinas lo han colocado siempre tras el libro de Job. Dice que la Biblia hebrea lo denomina Tehilim o Sefer Tehilim, rollo de tefilín, forma plural del nombre Tejilá, que significa himno o alabanza. También se usa también usa al inicio de 57 salmos la palabra mismor, que se emplea para hablar de un poema que se canta y es acompañado por instrumentos de cuerda. Entonces, otro aspecto importante del libro de los Salmos es que en las escrituras no se encuentra la palabra ley, digamos que para la instrucción que nos da el Padre a nosotros en el contexto hebreo, sino que solamente se encuentra la palabra ley para darnos a entender una ley humana, y cuando vamos a ir ya al contexto de Torah, ahí básicamente el Padre nos está hablando de una instrucción. Para que digamos que vayamos entendiendo un poquito acerca de, bueno, ¿por qué empezamos a estudiar Salmos? Entonces, vemos que son libros que son poéticos, son libros que también nos hablan, dice acá que nos habla también de, básicamente, diría yo, también de profecía, porque nos habla muchísimo acerca de lo que iba a acontecer con nuestro Mashiach. Nos habla de, digamos, hay salmos mesiánicos, también nos habla muchísimo acerca de lo que pasará con nuestro pueblo Israel, que compete muchísimo con nosotros. Y bueno, entonces acá vamos ahora sí, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar ya el texto hebreo. Entonces ahí ya encontramos el texto hebreo, ¿verdad? En la siguiente diapositiva usted va a encontrar en la parte izquierda, va a encontrar el texto en español de la versión Reina Valera 1960, y aquí en la parte derecha usted va a encontrar el texto en hebreo. Entonces vamos a leer lentamente y vamos, ya después de haber leído estos dos, digamos en el español y en el hebreo, vamos a empezar a analizar cómo realmente podemos determinar qué nos dice el Padre ahí a través de eso. Entonces dice: Ashre Haish Asher lo halach Batzat Reshain Ubederech Hatayin lo Amat Ubemoshat Letzin lo Yashab. El segundo versículo dice: Ki im betorat Adonai Hepso Ubetorato Yege Yomam Balaila. Entonces ahí ya leemos esos dos versos. Digamos que ahí hasta el momento diríamos, bueno, todavía pues no entendemos nada, porque ahí lo que hemos hecho es leer en español, leer en hebreo, pero ahora vamos a ir al contexto y a la interpretación que nos arroja la morfología, que es a lo que yo quería ir. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera palabra. Ustedes ahí ya van el texto hebreo, y vamos en la siguiente diapositiva encontramos que ustedes ven ahí ya el texto hebreo, y en color rojo ustedes encuentran la primera palabra que leímos, que es Asrei. Entonces, ¿qué significa Asrei? Asrei significa dichoso,
o muy feliz. Dichoso o muy feliz aparece en el hebreo y vemos que en el español dice que bienaventurado. Bienaventurado. Entonces en el hebreo original es dichoso o muy feliz. Dichoso o muy feliz. Y ahí encontramos su raíz en la palabra esher, que significa felicidad, y es una palabra que es masculino, plural como injerción. Cuán feliz. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es un plural si me está, digamos que dice bienaventurado en el español, ¿verdad? Y ahorita vamos a entender que en el idioma hebreo hay dos formas de entender, digamos, una palabra plural. Vamos a entender que hay un plural de extensión y vamos a entender que hay un plural cuantitativo. ¿No? Entonces, en este caso, es un plural de extensión, o sea, es un plural que habla de su magnificencia, de algo muy, digamos, que de algo que abarca muchísimo, algo muy grande. Y vamos a ir a la siguiente diapositiva y ahí ya vamos a encontrar la segunda palabra que es ha'ish. Ha'ish. Entonces aquí, para hacer un pequeño recorderis, ¿qué significa ha'ish? Entonces, acordémonos que ish, en el vocabulario hebreo que dimos, ish significa hombre, varón, o bueno, creación del Eterno, pero básicamente, digamos, está hablando de la creación humana, del hombre, no únicamente de digamos, del hombre masculino, sino está hablando de la creación del Eterno. O sea, porque si solo dijera hombre, pues básicamente las mujeres en este caso, este texto no sería para ellas, sino está hablando de eh, hombre o mujer, o sea, de la creación del Eterno. Pero encontramos que no dice ish, sino dice ha-ish. Entonces ahí vemos que esta palabra tiene un artículo definido y encontramos que tiene una hei y un kametz. Y como la primera letra de la palabra ish es una gutural, no recibe dagesh, entonces por eso no aparece la hei con el pataj, sino aparece la hei con el kametz. Y ahí entendemos que me está diciendo el hombre, o sea, me está definiendo, no me está diciendo, digamos que, oh felicidades hombre, sino oh felicidades las del hombre, o sea, no se está definiendo quién es, o sea, que nos está hablando básicamente de la creación del Eterno. Y aquí vemos, de la siguiente manera, me disculpan un segundo, vemos que ish es ser existente, es ser existente. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces vamos desglosando y encontramos que son delicias las del hombre, las del hombre. Hasta ahí vamos muy bien, digamos que leemos en el texto en español, bienaventurado el varón. Ahí básicamente podríamos entender que en la siguiente diapositiva ya encontramos felicidad de las de. Las de. Entonces vemos que es un masculino plural, lo que les estaba explicando en la diapositiva de ahorita. Continuamos avanzando y encontramos que algo importante, aquí donde ustedes ven, las formas plurales del verbo hebreo, del texto hebreo. Entonces, el plural numérico, que es el cuantitativo, y el plural de extensión o plural de intensidad. Eso lo vamos también a ver en los primeros versículos de Bereshit, cuando encontramos que Elohim o Elohim, en su terminación im, entendemos que es un plural, pero ahí es donde el verbo es el que nos da a entender si es un plural cuantitativo o si es un plural de extensión. En este caso, pues, digamos que los dejo ahí para que ustedes piensen si la palabra Elohim nos está hablando de un plural cuantitativo o de un plural de extensión. Eso lo vamos a ver después, pero pues ahí les dejo para que ustedes lo vayan meditando. Seguimos en la siguiente y ahí encontramos, digamos, como cuando, como para hacerme entender, entonces, como una negación que hace el hombre, como algo a lo que se abstiene el hombre, y es asher lo, que básicamente, traduce que no, entonces, felicidades, las del varón que no, asher lo, ahí lo leemos, asher lo, vamos a ir un poco más lento, entonces encontramos la Aleph, encontramos un Pataj, encontramos una Shin, encontramos un Segol, una Resh, la siguiente palabra una Lamet, una Jolen defectiva,
una lamet, una Holland defectiva y una alef. Entonces, asher lo, que traduce básicamente que no, que no. Entonces, oh felicidad de las del varón que no, ahí vamos traduciendo. Y algo bien importante que tenemos que entender en el hebreo es que el hebreo no está en tiempo. Debemos aprender a aplicar el tiempo más adecuado a la exégesis. O sea, el texto hebreo es eterno, o sea, el texto hebreo nosotros le podemos dar vueltas si no nos está hablando básicamente de un tiempo en específico, digamos que en este caso que son los salmos son poéticos. Y bueno, aquí ya les hablé acerca del, del texto hebreo. Encontramos la siguiente y es eh, la siguiente y es la palabra, la siguiente que es consejo, consejo. Entonces aquí vemos algo en el español que sí lo podemos rescatar y dice, bueno, bienaventurado el varón que no anduvo. Entonces ahí esa palabra, digamos que nos está dando a entender que es algo como que ya finalizó. O sea, que en un tiempo ya no andó y ya digamos que en el presente básicamente no vale. Entonces ahí nos vamos a preguntar, bienaventurado o felicidad de las del varón que no anduvo o que no anda, porque es algo presente, por eso ahí vemos que podemos aplicar el tiempo, y en este caso para nosotros sería el tiempo presente. ¿Y por qué es tan presente? Porque es una consecuencia a partir de abstenerse. O sea, quiere decir que si en el tiempo de antes, cuando fue escrito el texto hebreo, la persona se abstenía de no estar con con determinado tipo de personas, como consecuencia tenía una bendición, me está diciendo que anduvo, o sea, que es algo pasado. Pero como vemos que está en el tiempo presente para nosotros en este tiempo, entonces es o delicias las del varón que no anda, porque es una consecuencia que siempre va, o sea, siempre, como la palabra es viva, siempre va a tener esa consecuencia. O sea, siempre que nosotros nos apartemos del mal, como consecuencia siempre va a venir que, digamos, algo positivo, que es la bendición. Entonces, ahí ya entendemos que el verbo hebreo, el texto hebreo es eterno. Entonces vemos que no camina, no anda, no se comporta, o sea, es una persona totalmente diferente. Y cuando nos está hablando de, digamos, aquí encontramos la palabra más adelante, la vamos a adelantar en consejo. En consejo. Ahí vamos a ver tres palabras que, digamos, ahí las encontramos y es atzat, atzat. Y encontramos que en los diccionarios hay tres formas digamos, de definición de la palabra atzat. Ahí encontramos, digamos, que las dos preguntas, definición. Y aquí encontramos en el español algo bien importante digamos que me interesó mucho y me centré muchísimo en eso, y es que no recibió consejo de malos, de malos. Entonces vemos que la palabra atzat en el texto hebreo sí es consejo, pero vemos que esta misma palabra atzat también tiene una connotación con rebelión y también tiene una connotación con ídolo de madera. O sea que ahí ya nos vamos a dar cuenta que no es un consejo bueno, sino que simplemente son cosas que traen resistencia. Vemos que trae desobediencia y vemos que trae también el desafío hacia la autoridad. O sea, desafía la autoridad. Entonces son esos tipos de personas que cuando las define como malas, son esas personas que son audaces y tienen la capacidad por medio del habla de cautivar, o sea, son personas que son muy elocuentes y pareciera que estuvieran dando un consejo, pero lo que están haciendo es encaminando a la persona por un camino de desobediencia, por un camino que desafía a la autoridad, digamos al Eterno, y también a las autoridades puestas por el Padre. Y vemos acá también que la palabra tzad tiene algo bien importante y de manera negativa, que es ídolo de madera. O sea, esta misma palabra de consejo, en este caso nos está hablando de algo que es algo negativo. Entonces, estos conceptos vemos que son bien tremendos, porque aquí vemos que el único que, digamos, no andó nunca o nunca ha andado en ningún consejo de malos ni nada, fue nuestro Mashiach. O sea, vemos ese ejemplo, porque de resto, pues, si vemos en algún momento nosotros como seres humanos, pues hemos andado en determinadas situaciones, hemos tomado malas decisiones, hemos querido preguntar
consejo a personas que sabemos que nos van a, digamos que más adelante nos va a hacer daño, porque digamos que en este momento la pregunta es, si realmente nosotros queremos hacer lo que la escritura dice o lo que queremos escuchar, porque muchas veces cuando nosotros queremos escuchar o cuando tenemos esa comezón de oír no solamente para las cosas del Padre, sino para tomar ciertos tipos de decisiones, nosotros siempre, como somos tan audaces, como somos tan inteligentes, vamos a querer tomar la decisión y le vamos a preguntar a la persona que sabemos que nos va a responder lo que nosotros queremos escuchar. Entonces muchas veces no vamos hacia donde la persona que va a aplicar la Torah realmente, sino vamos a la persona sentimental y vamos a la persona que nos va a ver con ojos sentimentales, con ojos carnales, y que básicamente lo único que nos puede traer es una respuesta o un consejo carnal, un consejo que no va más allá, un consejo que no tiene visión hacia lo que puede, la consecuencia que puede tener más adelante, y una persona que no se da cuenta que la palabra, el consejo que pueda dar, lo que va a hacer daño es digamos que en este caso, si yo estoy pidiendo el consejo hacia la vida misma mía. Entonces aquí el consejo, vuelvo y lo dice, es si realmente nosotros en este tiempo, las decisiones que hemos tomado, que estamos tomando o que anhelamos tomar, las vamos a tomar bajo los sentimientos que nosotros podamos tener, a personas que básicamente nos van a decir lo que queremos escuchar, o si realmente vamos a aplicar lo que dice la escritura. En este caso, vemos que el consejo de malos, la pregunta sería, en el hebreo aparece como reshaim, reshaim. Aquí lo vemos más adelante en la siguiente diapositiva, reshaim, que es un reshaim. Lo primero que encontramos es que Rasha es una persona malvada, es una persona mala. Y de Rasha, de esa raíz, sale la palabra Reshaim. Y ahí encontramos algo bien importante. Entonces, para ir un poco a la gramática, Reshaim, si ustedes ven, tiene la terminación Yud Mensofit, que ya aprendimos que significa, es un plural. En este caso es un plural cuantitativo porque me está hablando de uno o más personas. O sea, no son uno, sino son muchos los malvados. Entonces, la pregunta es, ¿un Reshaim me puede aconsejar? O sea, ¿una persona mala me puede aconsejar? Viendo yo que estoy dentro de los caminos del Eterno. Básicamente, un Reshaim no me puede aconsejar. En este caso, no sería un consejo, sino que se refiere a personas que se rebelan contra el Padre. Entonces, si vemos que el consejo, y lo veíamos en este Shabbat pasado, el consejo es dar ejemplo. O sea, cuando yo doy ejemplo y lo he vivido, puedo dar el consejo, de lo contrario no. Entonces, si yo estoy dando algo que es a mi parecer, pues básicamente no sería un consejo, sería básicamente una opinión únicamente. Y aquí ya entendemos que una persona, un rasha o los rashain, no se le debería llamar que son personas consejeras, sino al contrario, son personas necias que, si bien vemos, ahorita vamos a ver la connotación, si nosotros aprendemos a tener ese discernimiento y a querer estar alineados a la palabra del Padre, no nos van a poder hacer mucho daño porque son fáciles de identificar. O sea, es fácil identificar que no quieren nada con el Eterno, es fácil identificar que son pecadores empedernidos, que no tienen miedo de pecar, que no tienen miedo de hacer nada en contra del Padre, y básicamente que están del lado de Satanás directamente. O sea, no hay, por así decirlo, en algunos casos nada que hacer. Entonces para nosotros para nuestro caminar va a ser muy fácil identificarlos si nosotros lo anhelamos realmente. Y si no tenemos ese discernimiento, pues va a seguir siendo muy peligroso. Y aquí encontramos la siguiente palabra, y es, aquí encontramos la Bab. En la siguiente diapositiva encontramos la Bab, encontramos una Bet, un Ishba, y después de eso encontramos la palabra Derech. Entonces encontramos Bubederech, o sea, en el camino, o sea, que no digamos que no está ahí en ese caminar. Pero aquí no nos está hablando de un camino como físico, sino nos está hablando de una conducta, la conducta que nosotros debemos llevar. Entonces a mí me parece algo muy tremendo, porque cuando el Padre nos da el privilegio y nos está dando acceso a los textos originales, y empezamos a ir muy profundo, empezamos a ver todas estas maravillas. Entonces, siempre que
que empezamos a ver, en este caso los reshaim, que son personas malvadas, lo contrario a eso sería sadikim, que son personas justas, personas rectas. Y vamos a ver, digamos que me faltó dar un dato, es que la palabra rasha aparece en el Strong 8401 y dice acá algo bien importante, que una persona que es rasha es esa persona que viola las normas, o sea, es una persona que directamente va en contra de la escritura, en contra de la Torah, tiene perversidad y no tiene de ninguna manera sentido de culpa, o sea, no se siente culpable. Entonces, bueno, vamos a continuar. Lo que les decía, Baderek nos está hablando de una conducta, un estilo de vida, y no es un camino, es un estilo de vida, o sea, es una decisión que nosotros tomamos, porque usted puede decir, bueno, entonces si yo trabajo, yo estoy trabajando y yo tengo que tener, digamos que, yo tengo que interactuar con personas que son rasha, que son reshaim, y obviamente, digamos, durante mi vida, durante mi trabajo, pues tengo que estar en ese caminar con ellos. O sea que yo soy un rasha también, no. Por eso nos está hablando de una conducta, de algo muy separado. Nos está hablando de un estilo de vida que nosotros tenemos que tener a diario y de esa verdadera identidad de que, aunque tengamos que convivir con esas personas, pues simplemente nosotros sabemos de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es el propósito que nosotros tenemos. Que digamos que vendría a ser el hecho de que si una persona nos llega a decir, digamos, esta pregunta va para los grandes, para los niños, para cualquiera, si una persona nos llega a decir que hagamos algo que va en contra de la palabra, pues básicamente si nosotros estamos arraigados bien en la palabra, va a ser muy fácil, porque como todo lo hacemos por amor, va a ser muy fácil decir, no, hermano, pues yo la verdad no lo hago porque soy así, porque mis principios no me lo permiten. Y hay un dicho que se utiliza mucho en el mundo y la persona dice, digamos, su religión no se lo permite. Pero básicamente entendemos que primero no estamos en una religión, segundo todo lo hacemos por amor y tercero, pues básicamente cuando tenemos esa identidad, ni siquiera nos vamos a sentir que estamos contaminados porque nuestro caminar, nuestra conducta no es únicamente cuando estamos con ese, digamos, tipo de personas, sino que al contrario, en el momento en que nosotros tomemos la decisión de negarnos hacia cualquier cosa que vaya en contra de la palabra, ahí lo que estamos haciendo es dar ejemplo, dar ejemplo. Y sin muchas veces hablar, estamos dando ese consejo, estamos dando mucho que hablar de manera positiva para todas aquellas personas que de pronto uno no se da cuenta y de pronto sí están viendo el caminar de uno y están anhelando llegar a los caminos del Padre. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque de pronto es muchísima información al mismo tiempo y continuamos con este maravilloso verso. Vamos creo que en la mitad del primer versículo, pero vamos encontrando que son cosas muy maravillosas. Hasta el momento hemos estudiado los reshaim. Los reshaim, recuerden, son personas que son fáciles de identificar y que dentro de nuestro caminar y propósito, si las aprendemos a reconocer, pues básicamente no van a ser como de tanto tropiezo. Más adelante vamos a ver quiénes son los hataim, los letzin, y vamos a ver que sí son personas muy peligrosas, porque un letzin es una persona que se ve por fuera que vive muchísima palabra, pero que por dentro no. Entonces vamos a ver que son muy peligrosas. Entonces ya continuamos en RSA, no se vayan. שומר, שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ועל יאבד ישראל, האומרים שמע ישראל. שומר, שומר ישראל, שארית ישראל, ועל
Shomer, Shomer Israël, Shemo Sheri, Am Israël, Ve'al, Ve'al, Yovad Israël, Omrim, Omrim, Shema Israël, Shomer, Shomer, Shomer Israël, Shemo Sheri, Am Israël, Ve'al, Ve'al, Yovad Israël, Omrim, Omrim, Shema Israël, Omrim, Omrim, Shema, Shema Israël. Bueno, entonces continuamos, amados oyentes, con la clase de hoy. Bueno, ya hemos hablado de los Reshaim, personas malvadas que son muy fáciles de conocer, personas empedernidas en pecar y que básicamente, digamos que es como muy irónico, sí, son las de las cosas irónicas de la vida, que vemos que ese tipo de personas son las que muchísimas veces dan consejos o pretenden dar consejos, pero vemos que su vida está totalmente destruida. Y de ahí, pues, algo que hemos aprendido es que con el estilo de vida, pues nosotros podemos comprender qué tipo de persona es y qué tipo de consejo nos puede dar una persona de estas. Entonces, bueno, vamos a estudiar la siguiente persona que son los Hataín. Aquí nos habla también el texto en español de los Hataín, que en este caso en el español serían los escarnecedores. Y vamos a ver que ahí se va como acercando, como cuando nosotros no somos totalmente transparentes, como cuando nosotros, algo que el Padre me hablaba muchísimo y que nosotros los seres humanos somos expertos, y es importante hablarlo en esta noche, es que cuando nosotros tenemos todavía digamos que unos poquitos, eh, vamos a decirlo así, eh, por allá escondiditos dentro de nuestro ser de hipocresía, lo que hacemos es que cuando no están las personas cuando no están las personas que tal vez conocen nuestra vida, entre comillas, pues nosotros digamos que cuando digamos que vamos a poner un ejemplo, estoy totalmente airado, porque somos humanos, nos podemos airar, estoy totalmente, digamos, como cargado, como que tal vez con palabras que no son en mi boca, bueno, muchísimas situaciones. Y llegamos y vemos al hermanito, llegamos y vemos a la persona y somos expertos en activar ese chip de hipocresía y sonreír y decir, no, bendición hermano, estoy muy bien y realmente muchas veces lo que estamos haciendo es sin querer queriendo, podernos como parecer un poquito a hacer un hataim o un letzim, ¿por qué no? Entonces vamos a ver hataim, vemos nuevamente la terminación yud mensofit y que es un hataim, vemos que es un hataim. Entonces vemos que es un hataim, es una persona que básicamente en el Strong 26-29 lo encontramos y aparece que es errar, que es perder el camino. Pero ya vamos hablando que el camino no es un camino físico, sino es, vamos a entenderlo, perder la conducta, tener una visión equivocada. Son aquellas personas que durante un tiempo caminaron bien con el Eterno, pero después de eso erraron. Recordemos que pecar en el hebreo es errar al blanco, o sea, equivocarse, pecar es no vivir mandamiento, o sea, cuando uno no cumple los mandamientos está pecando, conociéndolos, ¿verdad? Entonces, son aquellas personas que tal vez en un tiempo son conocedores de la palabra. Vemos que son personas que no son empedernidas pecadoras, o sea, que no se alegran pecando, sino que se desviaron. Luego de conocer, son personas que vemos que no empezaron de la nada, sino que fueron en un proceso.
Son personas que tal vez durante un tiempo, digamos que son de esas personas que servían al Eterno, pero que luego de un tiempo de disciplina, de equivocarse, de muchísimas cosas, como que el mundo por un momento les ganó, como que el mundo por un momento no les, digamos, le abrieron muchísimo más la puerta al mundo y eso como que los absorbió. Y son personas que hoy en día son ese tipo de personas que conocen del Eterno, que no están sirviéndole al Eterno, pero que siguen convencidas que cada vez que llega una persona y les habla del Padre, eh, digamos que tienen el derecho para todavía hablar de que son hijos del Padre. Entonces una vez pasó un caso muy tremendo en el cual una persona se conocía muchísima palabra, pero yo la veía fumando y me decía, no, es que yo hace 11 años yo le servía al Padre, pero hace 11 años estoy apartado de Él. Pero solo Él sabe por qué estoy apartado y solo Él sabe cuándo voy a volver, pero yo sé que a Él le agrada cuando yo hablo de Él, así yo fume. Él sabe por qué no lo puedo dejar y Él es mi rey y yo lo amo, pero Él lo sabe todo. Entonces son este tipo de personas que como que durante un tiempo conocían del Padre, pero que básicamente ahí vuelve y juega el hecho de nosotros tener el discernimiento, porque son personas que van a querer llegar a hablar muchísimo de palabra, hablar muchísimo de que viven palabra, de que conocen al Padre, de que pueden hacer tal vez muchas veces lo que quieran, de que las consecuencias que han tenido tan horribles en su vida no ha alcanzado o no ha tenido el peso tan fuerte como para que ellos cambien y están tan confundidos que ciertamente pareciera, hermano, hasta muchas veces hasta locura, porque dirían, bueno, pero qué contradictorio es hablar del Padre cuando yo tal vez no vivo, o sea, como esa secuela que queda ahí en el alma de haber conocido de la palabra, de haberse equivocado y no haber retomado, no haber hecho teshuva, sino seguir como que se desvaneciera todo y perder el control en un momento a tal magnitud que pueda confundir a muchas personas, porque muchas personas pueden decir, no, pues si esa persona tal vez hace como que mezcla las cosas del mundo con las cosas del Padre y puede seguir y no sirve, no hace nada, no se sujeta, no, sino que ciertamente hace lo que quiera, pues básicamente nosotros también podemos hacer. Y esas personas son ese tipo de personas que fácilmente pueden mover masas, porque son personas que son audaces y tienen como que el don, digámoslo así, de saber decirle a las personas lo que ellos quieren escuchar. O sea, no de corregir, sino de saber decirle a las personas lo que ellos quieren escuchar. Eso es un hataim. ¿Peligroso? Sí, claro que sí, es muy peligroso. Si no tenemos bien arraigadas nuestros fundamentos, nos puede hacer pensar cosas que no son, nos puede hacer confundir, nos pueden hacer llegar hasta negar a nuestro Padre, nos pueden hacer llegar a negar nuestro llamado, bueno, muchísimas cosas. Son peligrosas, sí. ¿Son instrumentos tal vez en un momento de Satanás? Claro que sí, totalmente. Pero bueno, vamos a continuar con algo bien importante y es, aquí vamos a aclarar dos conceptos y es la palabra, la encontramos aquí, encontramos una ayin, encontramos una mem y una dalet. Ahí básicamente diría amat y significa quedarse quieto, no moverse para nada, estar bien arraigado. Y aquí hacemos como la connotación en el idioma español que dice estuvo. Entonces dice básicamente que ni estuvo en camino de pecadores. Entonces estuvo, ahí nuevamente no sería en pasado, sino que no está. O sea, básicamente siempre no está en esa conducta de los pecadores, sino que siempre hace la diferencia. Siempre es una persona diferente. Y en la siguiente encontramos que no está hablando de, ahí encontramos la palabra, ahí encontramos la mem, encontramos una vocal de clase O, una jola en plena, una shin, un pataj y una bet, y ahí leeríamos básicamente moshaf. Y algo que les quiero hablar acerca del moshaf es que en Israel hay dos formas digamos que de vivienda. Una es una kibbutz, que es donde nadie es propietario, donde hay sembradíos, donde se siembran digamos donde sea la naranja, el arroz, y todo el mundo comparte con todo. Y otro es el mushaf, que son pequeñas propiedades, valga la redundancia, de pequeños propietarios,
que compran y venden. Entonces aquí nos está hablando cuando no está, digamos que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo, o sea, no habita, nos está hablando de acerca de un grupo determinado de personas, un grupo determinado de personas. Y cuando vemos que si realmente nos está hablando de silla, no, la palabra en original no es silla, ni traduce al español silla, sino nos está hablando de una casa, de una comunidad. O sea, nos está hablando de que son cosas que pues, pueden suceder en las cosas del Eterno, o sea, en una comunidad, en una casa que se diga ser llamada del Padre, pero que por fuera no, básicamente no es. Sentarse, bueno, ya vimos que no es sentarse, sino es habitar y cobra más sentido en este aspecto. Y por último, pues vamos a ver Letzin. ¿Quiénes son los Letzin? Entonces, los Letzin son aquellos que son burlones, que se mofan y que se burlan de la ley del Eterno. Pero, ¿qué es lo peligroso de los Letzin, de los escarnecedores? Que son, muchas veces son aquellos tipo de personas que se ven que son los hermanitos, los que más lo aman a uno, los que más aman a todo el mundo, los que aman a Dios, los que más aman, los que más hacen, los que más, muchísimas veces, los que parecieran los más, digamos, espirituales muchas veces, pero vemos que los Letzin son esas personas que son doble cara, que están peor que todos y que cree que, digamos, que se puede burlar del Eterno. ¿Por qué se puede burlar del Eterno? Porque básicamente lo que hacen es mostrar totalmente una fachada y lo único que hacen es querer destruir, porque vemos que los Hataim son esas personas que por una o determinada error que hayan cometido están fuera ya de los caminos del Padre, pero siguen hablando del Padre. Pero los Letzin son aquellas personas que están dentro de una comunidad, ya lo vimos aquí, que están dentro de una comunidad, que están dentro de un hogar, de un grupo que se dice llamar del Eterno, pero que básicamente son esas personas doble cara. Y aquí vamos a ver que son personas totalmente, totalmente peligrosísimas y que sí son instrumentos verdaderos de Satanás porque son aquellas personas que se disfrazan de personas de luz, de ángeles de luz. Entonces, aquí encontramos básicamente en este versículo, en estos primeros versículos, lo que realmente nos está hablando la Escritura. Entonces, los Reshaim ya entendimos que no hay nada que hacer. Son personas que son, mejor dicho, empedernidas, que les encanta pecar. Los Hataim, que están en el error, pero que básicamente si se llegasen a arrepentir, lo podrían hacer. Y los Letzin son esas personas doble cara que están peor que todos. Y bueno, entonces aquí nuevamente, yendo al texto hebreo ya para finalizar, vamos a encontrar que, me disculpan un segundo, vamos a encontrar aquí en el texto hebreo que cuál es el objetivo final de nosotros. Entonces vemos que en este caso estudiamos únicamente un versículo, pero encontramos que, si, digamos, en cuanto a la traducción, vamos a ver que si nosotros nos basamos en una traducción y le damos como la bala a esa traducción, lo único que vamos a hacer es, digamos que ser dominados por el traductor y nunca yendo a lo que realmente nos está hablando la Escritura. Entonces el objetivo final de nosotros es que vamos a estudiar hebreo porque sí, no, de ninguna manera, o sea, no es porque haya sido una emoción o porque ciertamente, digamos que lo digamos acá, no de ninguna manera, sino que el propósito de nosotros es que así como en el caso de hoy, que la verdad nos golpee el corazón y de alguna u otra forma nos haga cambiar. Entonces, amados, pues digamos que es, no alcanzamos a ver el segundo versículo, pero sí digamos que avanzamos muchísimo. Entonces hoy estudiamos el primer verso de Salmos 1 en el contexto hebreo y aprendimos quiénes son los Reshaim, los Hataim, los Letzin y también aprendimos que, bueno, puntos o consejos a aclarar en esta clase es clamarle mucho al Padre porque nos dé ese discernimiento, porque muchas veces todo este tipo de personas, más que todos los Hataim y los Letzin, son personas que se ven muchas veces como tristes, como que lloran, como que son las víctimas. Entonces, que el Padre nos dé mucho discernimiento y que el Padre nos permita, bueno, cada día entender más en el texto hebreo. Entonces, ahí para que usted siga muy conectado
con nuestra programación. Si usted gusta, amado oyente, le podemos compartir el PDF de la clase de hoy. Ahí lo vamos a colocar en el link. Y bueno, bendiciones. Entonces que el Eterno les dé una Shavua Umeboraj, una semana llena de bendición, una semana, digamos que aquí ya estamos cerca del Shabbat. Y bueno, básicamente eso era todo. Entonces, bendiciones. Chao, chao. Claro que sí, muchísimas gracias, Giver, por esa enseñanza tan bonita que nos diste hoy sobre el Salmo número 1, Teilín número 1. Y le damos gracias a todos los que se conectaron ahí por el Facebook del Roy Pablo Escalante. Un saludo muy especial para, para un Roe que nos está escuchando de una ciudad de Argentina. Y él es, él es fiel oyente ya aquí en nuestra emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Entonces, no, muchísimas gracias, Roe, por estar ahí conectadito con Restaurando las Sendas Antiguas. Y no, y a todos los que se conectaron el día de hoy, hubieron bastantes personas que se conectaron hoy a escuchar la enseñanza acá del More Giver. Entonces, no, muchas bendiciones también para Isabel y la radio Elisheva. Ellos pronto estarán acá también en nuestra emisora desde Argentina y para el mundo. Entonces, no, muchísimas gracias por todos los que estuvieron ahí. Esperamos que estas enseñanzas sean de bendición para todos. Y como dice acá el More Giver, no se desconecten porque pues, sigue la programación. El día de mañana está la Parashá. Entonces todos conectaditos ahí para que, bueno, esta instrucción sea para todos edificando. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí conectaditos. Bendiciones. Shalom. Chao, chao. Jerusalén. Sobre tus muros David puso guardianes. De noche